Hola niños, ¿cómo están? Hoy día vamos a reforzar los contenidos aprendidos en la unidad. Entonces, el objetivo de hoy es reforzar contenidos aprendidos en la unidad. Los contenidos son capas de la Tierra, desastres naturales y medidas de prevención. Habilidad, analizar la evidencia y comunicar. Instrucciones. Escucha y observa atentamente el video. Luego realiza las actividades del texto estudiantil, páginas 242, 243, 244 y 245, el libro de Ciencias Naturales. Si tienes duda o consulta, comunícate inmediatamente con tu profesora. Recuerda subir tus evidencias a nuestra plataforma institucional Microsoft Teams. Entonces, vamos a hacer un breve resumen de lo aprendido en la unidad, ¿ya? Vamos a recordar las capas de la Tierra, ¿cierto? Que eran tres: corteza, manto y núcleo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la geósfera? La geósfera es nuestra Tierra, ¿cierto? Que están los continentes, los ríos, los lagos, las montañas. También vimos desastres naturales como los sismos, los tsunamis y las erupciones volcánicas. Entonces, vamos a recordar las capas de la Tierra. Tenemos la corteza. Recuerden que la corteza es la capa más externa de la Tierra, es la primera capa de la Tierra, ¿cierto? En esta corteza se divide en dos, en la corteza continental y la corteza oceánica. La continental tiene que ver con los continentes y la oceánica con el mar, ¿cierto? Con el océano. Después tenemos al manto, ¿cierto? Que el manto se dividía en manto superior y en manto inferior y es una capa sólida. Tenemos también el núcleo, que es la última capa de la Tierra. Esta también se dividía en una capa externa y una capa interna, ¿ya? El núcleo externo está formado mayoritariamente por hierro, níquel en estado líquido. Y el núcleo interno se encuentra en estado sólido y está compuesto. Si ustedes se fijan, entre la corteza, el manto y el núcleo, la temperatura cada vez va subiendo. La corteza, que es la capa, la primera capa de nuestra Tierra, alcanza de temperatura de 0 a 50 grados Celsius. Después el manto de 1200 a 2700 grados Celsius. Y por último, el núcleo alcanza los 6500 grados Celsius. O sea que la temperatura es más elevada. Entonces, ¿qué ocurre con la temperatura de la geósfera a medida que nos internamos en el planeta? Esta temperatura cada vez es más alta, ¿cierto? Va subiendo. ¿Qué sucede con la densidad de los componentes de la geósfera a medida que aumenta? Los componentes de los materiales son cada vez más viscosos, quiere decir que son más espesos, ¿ya? Vamos a recordar también los desastres naturales de los sismos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una imagen cuando ocurre un sismo, ¿cierto? Cuando dos placas tectónicas se mueven una respecto de la otra, se traban y se produce acumulación de energía, la cual al liberarse repentinamente da origen a un sismo. Los sismos corresponden a una vibración de parte de la corteza terrestre y se originan mayoritariamente en los límites convergentes de las placas tectónicas, ¿cierto? Tal es el caso de Chile, que se encuentra en la cercanía del límite convergente entre la placa Nazca y la placa sudamericana. También vimos la diferencia entre hipocentro y epicentro, ¿cierto? El epicentro es el punto de la superficie terrestre ubicado justo sobre el hipocentro. El hipocentro es el lugar de la corteza terrestre donde se produce el sismo, ¿ya? Debemos saber que el hipocentro está al interior de la corteza terrestre y el epicentro en la superficie de la corteza, ¿ya? También vimos cómo se medía la intensidad de un sismo a través de la escala Richter y la escala de Mercalli, ¿cierto? La escala Richter mide la energía liberada por un sismo, ¿ya? Y esta la designamos a través de grados, que es de 0 a 10 grados. Y la escala de Mercalli es a través de los daños causados, por ejemplo, cuando se caen las casas o se parte la tierra, ¿cierto? Entonces, si yo les pregunto,
¿En qué se diferencia el epicentro del hipocentro de un sismo? Recuerden que el hipocentro está dentro de la corteza terrestre y el epicentro en la superficie de la corteza terrestre. ¿Qué ocurre cuando los puntos de contacto entre dos placas experimentan un desplazamiento repentino? Cuando dos placas se desplazan, liberan energía de manera brusca, lo que hace que la corteza terrestre se mueva, ¿ya? ¿Y qué es la intensidad de un sismo? La intensidad de un sismo, recuerden, era el que se medía a través de la escala de Mercalli, que era ocurrido a través de los daños, por ejemplo, cuando se partía la tierra o cuando se caían las casas, ¿ya? ¿Y qué es la magnitud de un sismo? Esta se medía a través de la escala Richter, que nosotros nos notamos de 0 a 10 grados. Ya se medía de 0 a 10 grados. También vimos prevenciones de los desastres naturales. Recuerden que vimos la prevención cuando ocurrió un sismo, un tsunami y también erupciones volcánicas. Ahora vamos a dar mayor énfasis cuando ocurre un sismo, ¿cierto? Es posible saber dónde o cuándo se producirá un sismo que origine un tsunami. Sin embargo, si viajas o vives en una zona costera, es importante tener presente la siguiente medida. Entonces debemos saber al decretarse alerta de tsunami y después del tsunami. Al decretarse la alerta de tsunami, tienen que alejarse del mar y caminar rápidamente a sectores altos, por sobre los 30 metros a nivel del mar. También sugiere a los adultos que no empleen vehículos para evacuar, ya que su uso puede generar congestión. Después del tsunami, mantente en un lugar seguro y elevado, ya que debes tener presente que un tsunami es una serie de olas y generalmente la primera no es la más destructiva. Espera junto a tu familia hasta que las autoridades levanten la alerta. Entonces, ¿qué debemos hacer antes que ocurra un tsunami? Debemos conocer, ¿cierto?, las medidas preventivas, tenemos que subir a un lugar más alto, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer después del tsunami? Tenemos que esperar a que las autoridades levanten la alarma de tsunami para que ustedes puedan bajar y no sea peligroso. Entonces, ustedes lo que van a revisar es la evaluación final de todo lo aprendido en esta unidad, ¿cierto? De acuerdo a lo comprendido en la presentación, realiza las siguientes actividades que aparecen en tu libro estudiantil, que les dije anteriormente que eran las páginas 242, 243, 244 y 245. Entonces ustedes tienen que completar, de acuerdo al video observado, las respuestas de las preguntas que aparecen en este video y en la presentación, ¿cierto? Retroalimentación. Entonces, ¿qué aprendimos en la clase de hoy? Entonces aprendimos las capas de la Tierra, recordamos las prevenciones de los desastres naturales, ¿cierto? También la diferencia entre epicentro e hipocentro. ¿Cuál es el nombre de las capas de la Tierra? La corteza, el manto y el núcleo. ¿Cuál es la diferencia entre un epicentro y un hipocentro? Recuerden que el hipocentro se genera en el punto exacto donde ocurre el sismo y está al interior de la corteza. Y el epicentro es el punto en la superficie de la corteza terrestre. ¿Cómo se mide la magnitud e intensidad de un sismo? Recuerden que la magnitud se mide a través de la escala Richter, ¿cierto? Y esta está originada en grados, de 0 a 10 grados. La intensidad se mide a través de la escala de Mercalli y son los daños causados por el sismo, como cuando se parte la tierra, cuando se caen las casas, ¿ya? ¿Qué desastre natural conoces? Tenemos los tsunamis, las erupciones volcánicas y los sismos o terremotos. ¿Qué debemos hacer cuando se decreta alarma de tsunami? ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir? Hacia los más altos que encontremos ubicados cuando vamos a la playa, ¿cierto? A 30 metros sobre el mar, y también que los adultos no ocupen los autos para deslizarse hacia las alturas.
Eso sería la clase de hoy, niños. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien. Adiós.